Hola, espero que estés muy bien y con más ganas de aprender. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de electrodinámica, en el cual juega un papel muy importante la corriente eléctrica. Para entender la corriente eléctrica, voy a tomar en cuenta este sistema bastante sencillo y simple que consiste en una pila o batería, un conductor, normalmente es de cobre, una lámpara de incandescencia o una bombilla de incandescencia. Y acá tengo un interruptor o switch. Voy a cerrar el interruptor. ¿Qué es lo que se va a presentar? Al cerrar el interruptor, la bombilla se enciende. ¿Qué decimos? Decimos pues que se está presentando corriente eléctrica. ¿Y qué es la corriente eléctrica? Vamos a analizar. Antes de cerrar el interruptor, yo tomo una parte de este alambre conductor que me imagino que hay en el interior. Muchas partículas. Pero hay un grupo de partículas que son muy importantes. ¿Por qué creen que los metales son buenos conductores del calor y de la electricidad? Porque tienen los llamados electrones libres. Esos electrones que están muy alejados de los núcleos. ¿Ya? Aquí. Si esto es un electrón, aquí está, un electrón, no va a estar quietecito ese electrón. Presentará pues movimiento en donde será al azar. En un momento moviéndose de esa manera, en otro momento de esa manera y así. Es un movimiento al azar, pero no va a trasladarse de manera significativa, va a estar siempre en una misma región. Cuando se cierra el interruptor, lo que va a suceder con este electrón es que va a tener un movimiento orientado, pero la trayectoria que sigue no va a ser pues una trayectoria rectilínea. ¿A qué se debe que presenta este movimiento orientado? En este caso, en esta oportunidad, hacia la derecha. Esa partícula electrizada ha necesitado de una fuerza que lo arrastre, que lo lleve de esa manera. ¿Qué fuerza será? Es fuerza eléctrica. Y si tú tienes una fuerza eléctrica sobre una carga negativa, entonces está presente un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico debe tener dirección contraria, ¿sí o no? Dirección contraria a la fuerza eléctrica, porque es una carga negativa. Para que esta partícula negativa esté siendo llevado hacia la derecha, la fuerza eléctrica debe tener esa dirección. El campo eléctrico es contrario entonces. Voy a dibujar algunas líneas del campo eléctrico. ¿Se acuerdan que el campo eléctrico se orienta de positivo a negativo? Entonces, al cerrar el interruptor, en el interior del conductor, pues se establece un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico va a hacer que esas partículas sean arrastradas. Pero no solamente ella, sino todas las demás partículas. Ese cúmulo, ese grupo grande de electrones libres van a comenzar a ser llevados de esta manera. De izquierda a derecha. De la zona negativa hacia la zona positiva. Tenemos lo que se denomina una corriente electrónica. Pero también la corriente o movimiento o flujo de partículas se presenta en gases, en soluciones, donde voy a tener no solamente electrones, voy a tener también ¿qué? Corriente de iones, aniones, cationes. Si yo tengo, por ejemplo, el caso de una solución acuosa, cloruro de sodio, cuando veo que se presenta movimiento de cargas, va a haber cargas positivas moviéndose en una dirección y cargas negativas en dirección contraria. Y si yo quiero saber cuál es la orientación de la corriente, yo no puedo decir, uno es hacia la izquierda, el otro es hacia la derecha. No, pues,
para eso tenemos lo que se denomina una orientación convencional. ¿Ya? La orientación convencional es con cargas positivas. Las cargas positivas o partículas electrizadas positivas van a ser lo que se llama la corriente convencional. ¿Ya? Es el movimiento, ¿qué es la corriente eléctrica? Es el movimiento de partículas electrizadas libres en un conductor. ¿Debido a qué? Yo puedo colocar debido a una presencia de campo eléctrico, pero también puedes decir que debido a una diferencia de potencial. Sí o no, que la presencia de este campo también me hace pensar que hay una diferencia de potencial, pero antes no había. ¿Qué hizo posible? Es que al cerrar el interruptor, la batería o pila o fuente va a brindar esa diferencia de potencial. Estos polos, estos signos positivo o negativo, te indica pues que aquí hay mayor potencial y aquí hay menor potencial. Conclusión, entre los extremos de este alambre conductor tenemos una diferencia de potencial. ¿Quién está brindando esa diferencia de potencial entre los extremos? La pila o batería. Entonces por aquí, pila o batería brinda una diferencia de potencial que de manera práctica vamos a decir brinda un voltaje. Y ese voltaje hace posible que se produzca la corriente. ¿Ya? Coloco por aquí entonces debido a una diferencia de potencial. Diferencia de potencial. O voltaje. Algunos también dicen tensión eléctrica. Y aquí en adelante tomaremos en cuenta el sentido u orientación pues de movimiento de partículas positivas. ¿Te acuerdas? El sentido de la corriente convencional es lo que vamos a tomar en cuenta. ¿Ya? Partículas positivas, sentido convencional de la corriente. Pregunto, si de acá en adelante vamos a trabajar con el sentido convencional, dime, la corriente entonces de acá en adelante, ¿de dónde a dónde se va a presentar? ¿De mayor potencial a menor potencial o de menor potencial a mayor potencial? ¿Qué dice? La corriente convencional es movimiento de partículas positivas. Si acá hay un grupo de partículas positivas libres, ¿cómo se va a orientar? Se va a orientar de mayor potencial hacia menor potencial. Esta sería la orientación. Corriente convencional. ¿Ya? De acá en adelante ya no te van a decir convencional, simplemente van a decir corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica voy a medir. La corriente eléctrica es un fenómeno. Voy a medir, voy a estudiar. Para eso tengo esta magnitud escalar denominada intensidad de corriente. Que más adelante por cuestiones prácticas simplemente van a decir corriente. Es una magnitud escalar. Esta magnitud escalar, ¿cómo la voy a obtener? Para ello estoy considerando acá un conductor de manera o forma cilíndrica. Si es de forma cilíndrica, como acá por ejemplo, forma cilíndrica, tiene, al hacer un corte acá en ángulo de 90 grados, un corte transversal, voy a tener acá una sección transversal. Esta parte es una sección transversal. Mediante estos puntos negros estoy representando las partículas libres que van a hacer posible la corriente. Un grupo de estas partículas libres van a atravesar esa sección. Aquí no sé cuántas partículas habrá, pero ese grupo de partículas presenta una cantidad de carga o simplemente carga, que en cierto intervalo de tiempo toda esa cantidad de carga atravesó esa sección. Al dividir la cantidad de carga entre el intervalo de tiempo o simplemente tiempo, me va a dar esta magnitud escalar denominada intensidad de corriente eléctrica. La unidad correspondiente será la carga, ¿se acuerdan? Está en Coulomb, el tiempo está en segundo
Esto me va a dar esta unidad denominada ampere. El símbolo de la unidad para la intensidad de corriente es la letra A, ampere. Si a mí me dicen miliampere, ajá, la milésima parte del ampere. Microampere, la corriente eléctrica a nivel de dispositivos electrónicos. Microampere. Para esto, yo estoy considerando que siempre la cantidad de carga por cada unidad de tiempo siempre va a ser la misma. Imagínate una avenida muy transitada cerca de tu casa, te ubicas en una esquina y ves que siempre por la esquina ya pasa, por ejemplo, 20 autos por hora. En la siguiente hora también 20 autos. En la siguiente hora también 20 autos. Entonces el tránsito es uniforme. Algo parecido acá. Si veo que siempre voy a tener la misma carga en el mismo tiempo, la intensidad de corriente es la misma, es constante. Si yo llevo esto a un plano cartesiano donde el eje X es el eje del tiempo y el eje Y es el eje de la intensidad de corriente, para una intensidad de corriente constante voy a tener que la gráfica intensidad de corriente versus tiempo es una línea horizontal. Es una línea horizontal. Esto representa el intervalo de tiempo. Esto representa la intensidad de corriente. Si yo multiplico el intervalo de tiempo con la intensidad de corriente, al multiplicar el intervalo de tiempo con la intensidad de corriente, voy a tener la carga o cantidad de carga. El área de la región entonces es base por altura. El intervalo de tiempo por la intensidad de corriente me va a expresar la cantidad de carga a través de la sección recta. El área va a ser igual a la cantidad de carga. ¿Cuál es la cantidad de carga? ¿Cuál es la unidad de la cantidad de carga? El coulomb. Por ejemplo, si acá el área me sale 20 coulombs, no digas 20 metros cuadrados, 20 coulombs. Y esto lo puedes utilizar de manera general. Capaz en una pregunta de evaluación no tengas una corriente constante, quizás tengas una corriente que aumenta o que disminuye. Igual, el área de la región comprendida entre la gráfica y el eje del tiempo, esa área te va a dar siempre la cantidad de carga. ¿Quedamos? Muy bien. Como un adicional, también yo puedo utilizar otra magnitud para medir, para estudiar la corriente eléctrica, pero ya no utilizando una magnitud escalar, sino una magnitud vectorial. Y esa magnitud vectorial se denomina densidad de corriente, representado con la letra J. Densidad de corriente. ¿Ya? Magnitud vectorial. Claro, puedo colocar acá una flechita arriba como sombrerito indicando que es magnitud vectorial. Pero me interesa más que todo su módulo. Su módulo se obtiene dividiendo la intensidad de corriente eléctrica en el conductor y el área de la sección recta. El área de esta sección recta. El área. Bueno, como trabajamos por lo general con conductores cilíndricos, el área vendría a ser la de un círculo. Cuidado, ¿te acuerdas las ecuaciones para determinar el área de un círculo? Pi por el radio al cuadrado o pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Si te has olvidado, anótalo. ¿Ya? Si es una magnitud vectorial, ¿dónde está la dirección? ¿Cómo grafico la dirección? La dirección de esta magnitud vectorial llamada densidad de corriente es siempre la misma dirección del campo eléctrico. ¿Ya? Densidad de corriente. Si no lo conocías, ahí está. También lo vas a utilizar en la universidad o quizás ya estás en la universidad y lo estás utilizando. Estás viendo esta videoclase ya para poder reforzar, recordar. Bien, las líneas que estoy graficando acá son las líneas del campo eléctrico. Siempre la densidad de corriente tiene la misma dirección de las líneas de fuerza, de las líneas que representan al campo eléctrico. Muy bien.
Cuando se presenta la corriente, ese movimiento de partículas, que ya sabemos que por convención siempre es flujo de cargas positivas, anótalo, de acá en adelante, hasta en la parte de electromagnetismo, ya la corriente va a ser corriente convencional, movimiento de cargas positivas. Cuando esas cargas fluyen, ya como una especie de pelotitas, vamos a imaginarnos eso, durante su desplazamiento van a chocar, ¿con quién? Con los átomos del material. Si es que es un alambre conductor de cobre, van a chocar con los átomos de cobre. Por eso es esta trayectoria. Por eso es esa trayectoria. No es en línea recta. ¿Ya? Entonces va el material a ofrecer una cierta oposición o una cierta resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, pues, ¿qué viene a ser? También viene a ser un evento, un fenómeno en el cual el material ofrece oposición, dificultad al movimiento de las cargas. Ahora voy a medir esa dificultad. ¿En qué medida? Para eso está la siguiente expresión, la siguiente ecuación. Pero vamos a medir esa oposición, esa resistencia eléctrica solamente en metales. Yo sé que todos los materiales presentan cierta resistencia eléctrica, pero vamos a trabajar en el caso de los metales. En los metales, considerando un conductor cilíndrico, está de cierta longitud L, el área de la sección recta o sección transversal, ¿ya? Con esta magnitud, bueno, podríamos decir que es la cantidad de resistencia eléctrica, pero para fines prácticos, resistencia eléctrica va a depender de la longitud del conductor. Cuanto más largo sea el conductor, mayor longitud presente, va a haber mayor dificultad. Claro, imagínate las partículas moviéndose, cuanto más largo sea el camino, va a haber mayor cantidad de colisiones con los átomos, mayor dificultad, mayor longitud. Pero una cosa es que usted, por ejemplo, haciendo footing, corriendo, haciendo ejercicios con un grupo de 3, 4 chicos, compañeros suyos de estudios, pueden transitar libremente por una avenida. Pero ¿qué pasa si son 100, 500 personas? Ya es un poco más difícil, ¿cierto? Hay una cierta dificultad. Ya, otro. ¿Qué pasa si usted con sus 30 o 40 compañeros están circulando y solamente la vía por donde van a correr pues es angosta, es pequeña? Es más difícil. Lo mismo le pasa acá a este grupo de partículas que van a viajar en el interior del conductor. Cuando encuentran una sección recta pequeña, mayor será la resistencia, inversamente proporcional. La resistencia eléctrica ya se va a representar de esta manera, mediante una línea en zigzag. Ahí está. Una línea en zigzag. Los extremos están acá. ¿Ya? Esa es la simbología de una resistencia eléctrica. ¿De qué va a depender esa resistencia? Mira, escucha, va a depender de la geometría del conductor. Cuando digo geometría o forma, me refiero a la longitud, qué tan largo es el conductor, y el área de la sección, qué tan grueso es el conductor. Pero mira, yo puedo tener que dos conductores de la misma longitud con el mismo grosor, pero que pueden presentar distintas resistencias. ¿Cómo es eso, profesor? Es que uno puede ser de cobre y el otro de oro, o el otro de aluminio. Los materiales, la forma como se ordenan los átomos ya no es igual. Entonces, acá interesa lo que se denomina esta constante. La unidad para la resistencia eléctrica viene a ser el ohm. Apellido de un científico, George Simon Ohm. El símbolo no puede ser la letra O, ¿cierto? Se confundiría con el 0. Para eso está este símbolo. Esto representa la unidad de la resistencia eléctrica, ohm. ¿Ya? Si tengo kilo ohm, miliohm, son prefijos. Kilo por mil, mili es entre mil, ¿cierto? Puedo tener también mega ohm, millón de ohm. Donde L, ¿qué viene a ser? L viene a ser la longitud en metro. El área de la sección recta, que ya lo habíamos mencionado por acá. Entre comillas, el espesor, el grosor del conductor. En el sistema internacional se trabaja en metros cuadrados. Pero ojito,
se te puede presentar lo que es milímetro cuadrado. Cuando yo tengo milímetro cuadrado, hay que llevarlo a metro cuadrado. Milímetro cuadrado, el mili es 10 a la menos 3. Elévalo al cuadrado a milímetro al cuadrado. El mili 10 a la menos 3, elévalo al cuadrado, tendríamos 10 a la menos 6. ¿Ya? Metro cuadrado. ¿Correcto? Entonces, deben conocer esta forma de cambiar de milímetro cuadrado a metro cuadrado. Tengan presente eso. Y si te dice centímetro cuadrado, centi es 10 a la menos 2. Elévalo al cuadrado, 10 a la menos 4. Tienes entonces milímetro cuadrado, también tienes centímetro cuadrado. Maneja los dos, pero más maneja esto. Centímetro cuadrado a metro cuadrado. ¿Listo? ¿Está bien? Muy bien. Y este símbolo ρ, así se lee ρ, es la resistividad eléctrica del material. Como esto está en ohm, esto está en metro cuadrado y esto está en metro, un metro se va con un metro acá, te va a salir la unidad para la resistividad. La unidad viene a ser ohm metro. Como bastante vas a utilizar cobre, la resistividad del cobre ya tú debes conocer de memoria ya en el campo de la ingeniería ya. Pero si estás en preparatoria, no, te lo van a dar como dato. Es aproximadamente 1,7 por 10 a la menos 8 ohm metro. O sea, es una cantidad bien pequeña, 10 a la menos 8, imagínate. ¿Listo? Ya conocemos entonces lo que es la resistencia. Ya tenemos una idea por qué se genera una corriente debido a una diferencia potencial. Pero ahora nos interesa algo importante, causa-efecto. Ya sé que la diferencia potencial va a generar una corriente, pero ¿cuál es la relación? Así como la segunda ley de Newton, la aceleración es consecuencia de la fuerza resultante, ¿ya? Entonces, la corriente es consecuencia de una diferencia potencial. Vamos a encontrar esa relación. Esa relación, ¿ya? Le interesó a este amigo. Y sacamos la ley de Ohm. Pero esta ley solamente es válida para ciertos materiales, a los cuales lo vamos a denominar materiales óhmicos. Solamente en los materiales óhmicos se va a presentar pues que una relación directa entre la diferencia de potencial, la resistencia y la corriente. ¿Ya? La diferencia de potencial se relaciona con la resistencia y la corriente. Ojo, mientras la resistencia no cambie, la diferencia potencial que se establece en esta resistencia va a ser directamente proporcional a la intensidad de corriente. Si consideramos que esta parte tiene mayor potencial y acá menor potencial, ¿por qué digo ello? ¿Te acuerdas acá? Aquí, ¿qué estoy observando? Una pila que brinda una diferencia potencial. El polo positivo, el polo negativo te dice pues que aquí el potencial es mayor, aquí es menor. Si este es el potencial mayor y este es el potencial menor, ¿cómo es la corriente? La corriente, sabes que corriente convencional es de mayor potencial a menor potencial. Ahí está la orientación de la corriente. Esa corriente va a ser consecuencia de la diferencia potencial. Si tú quieres que la corriente se duplique, debes establecer una diferencia potencial el doble. Si tú quieres una corriente por 3, entonces la diferencia potencial debe ser por 3. Significa que son directamente proporcionales. Y aquí se va a tener esta gráfica. Una línea recta que nos dice pues que la diferencia potencial y la corriente son directamente proporcionales. dP. Y con ello se presenta la ley de Ohm.
en una versión bastante sencilla, donde la diferencia potencial, que de manera práctica vamos a decir voltaje, ya, voltaje, pero lo correcto es una diferencia de potencial. ¿En qué unidad está? En volt. Va a ser igual a la intensidad de corriente, que de manera práctica le vamos a decir corriente, que está en amper, multiplicado por ¿quién? Por R. R viene a ser la cantidad de resistencia o simplemente resistencia, cuya unidad es el ohm. ¿Te has dado cuenta que en este elemento resistivo o resistencia yo puedo conocer la corriente simplemente como dividiendo el voltaje que estableces entre ¿qué? La resistencia. Voltaje entre resistencia me va a dar la intensidad de corriente eléctrica. Esta ley solamente es válido para determinados materiales. Por ejemplo, en los semiconductores tú no puedes aplicar la ley de Ohm. El comportamiento de la corriente con el voltaje no es una relación directa. Nosotros vamos a estudiar solamente en los materiales óhmicos. Vamos ahora a analizar un poquito más la ley de Ohm. Este análisis es interesante, ¿ya? Vamos a analizar esta ley de Ohm. Pero fíjate, me adelanto un poco. ¿Qué pasa si no hay corriente eléctrica? Corriente eléctrica, o sea, de manera práctica digo corriente eléctrica. Lo correcto es intensidad de corriente. No estoy diciendo densidad de corriente, cuya unidad, aquí está, es el amper metro cuadrado. No me refiero a la densidad, sino me refiero a la intensidad de corriente. Cuando digo corriente cero, todo esto se hace cero, la diferencia potencial es cero. Interesante. Ahora, si la diferencia potencial es cero, necesariamente la intensidad de corriente será cero. ¿Qué dices? A ver, ponte a reflexionar unos segundos. Vamos a seguir analizando eso ahora en esta segunda parte. El análisis anterior que se hizo con la ley de Ohm lo vamos a detallar en esta parte. Cable ideal. Un cable ideal es aquel cable que no presenta ninguna resistencia. Es decir, R igual a 0. Entre muchos ejemplos que puedo plantear sobre cables ideales, veamos estos dos. Acá el cable está rectilíneo y acá está doblado. Si a mí me dicen que la resistencia es 0, valiéndonos de la ley de Ohm, si la resistencia es 0, entonces la diferencia potencial es 0. Si acá hay un potencial de 10 volt, en el otro extremo también debe ser 10 volt. Si acá es menos 5 volt, acá también será menos 5 volt. En general, en los ejercicios, ¿ya? Si acá tengo un potencial B sub A, acá también tendré el mismo potencial. O quizá utilice solamente letras. Si acá este punto es X, este otro punto también será X, indicando, señalando que los potenciales son iguales. De ahora en adelante, cada vez que tú tengas un cable ideal, por ejemplo, aquí, cable ideal, si este es punto B, cable ideal, punto A, aquí también punto A. Esto de los cables ideales nos va a ayudar bastante a entender las conexiones entre las resistencias. Sigamos analizando la ley de Ohm que se planteó anteriormente. ¿Qué pasa si en una resistencia, mira, ya no es un cable ideal? Si en una resistencia los extremos tienen el mismo potencial, no estoy diciendo el mismo voltaje, no confundas potencial con voltaje.
El voltaje, de manera práctica se dice así, es una diferencia de potencial. El voltaje es algo práctico, es una diferencia potencial. No lo confundas con potencial, ¿ya? El potencial es en un punto. La diferencia potencial implica hablar de dos puntos. ¿Listo? ¿Qué sucede si en una resistencia o resistor, ¿ya?, los extremos tienen el mismo potencial? Por ejemplo, acá, potencial B sub A, potencial B sub A. Como la diferencia potencial es la resta y esos extremos tienen el mismo potencial, tendré 0. Entonces, esto es 0. Y si la diferencia potencial es 0, implica que el producto es 0. A razonar un poquito más, si la corriente por la resistencia me da 0, tú no puedes decir que R vale 0, porque R existe. Entonces, ¿qué nos queda? Decir que la corriente es nula. De ahora en adelante, cuando tú tengas en un montón de resistencias conectados de una u otra manera, si ves que en una resistencia los extremos tienen el mismo potencial, en dicha resistencia no existe corriente. No hay corriente. Tengan en cuenta ello. ¿Listo? Hemos hablado hace instantes de un conjunto de resistencias. Estos se conectan de alguna u otra manera. Las conexiones más comunes, hay varios tipos, las más comunes son dos: conexión en serie y conexión en paralelo, que son los más comunes, ¿ya? Vamos a ver conexión en resistencias, en serie y en paralelo. Cuando tengas conexión en serie, acá por ejemplo, vas a afirmar que esas resistencias están uno a continuación del otro. Puedo tener 2, puedo tener 3 resistencias, algunos también llaman resistores, puedo tener 4 o 5. Entonces están en serie o en seriados porque están uno a continuación del otro. ¿Ya? Si por aquí está presentándose una determinada corriente, esa corriente lo voy a comparar, le voy a hacer la analogía con el flujo del agua en las tuberías, en tu casa, en tu hogar, en tu departamento. El flujo de agua por acá debe ser igual por acá también. Las corrientes eléctricas a través de estos dos resistores o resistencias en serie son iguales. Es una propiedad muy importante que debes recordar. Tendremos iguales corrientes. Una misma corriente. Ya sabes que la corriente es algo práctico, lo correcto es intensidad de corriente, cuya unidad es el amper. Si por aquí estoy viendo que llega a 5 amperes, por acá también habrá 5 amperes, 5 amperes, 5 amperes. No me interesa si esta resistencia es más grande que ella o si son iguales. Al final las corrientes siempre van a ser la misma. Por acá está el extremo A, borne A, extremo B o borne B, ¿ya? Cuando entre los extremos tengo un conjunto de resistencias en serie, se va a cumplir lo siguiente: la suma de las diferencias de potencial de estas resistencias es igual a la diferencia potencial del sistema, tomando en cuenta la conexión de estos tres. Si por acá está llegando la corriente, sigue su camino, compáralo con el flujo del agua en las tuberías.
¿Ya? Las corrientes son iguales, ¿ah? Cuidado. La suma, no de las corrientes, ¿ah? La suma de las diferencias de potencial va a ser igual a la diferencia potencial entre los extremos. Eso tenlo en cuenta siempre. La diferencia potencial entre los extremos, puedo llamarle letras A y B, como acá, o cualquier otra letra. La diferencia potencial entre los extremos va a ser igual a la diferencia potencial. Si aquí la diferencia potencial lo llamo V sub 1 o V1, acá diferencia potencial V2, diferencia potencial V3, la suma de V1, V2, V3, y si hay una cuarta resistencia en serie, más V4 y así. La suma de esas diferencias de potencial, entre comillas, suma de voltajes, va a ser igual al voltaje total. Ahora, tú puedes aplicar la ley de Ohm. ¿Te acuerdas? La diferencia potencial es la intensidad de corriente por la resistencia. Si yo tengo varias resistencias conectadas en serie, yo lo puedo representar por una sola resistencia llamado resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente va a ser ya la que va a disipar o va a transformar la misma energía eléctrica que este conjunto o sistema. Esto se denomina resistencia equivalente. La corriente en esta resistencia equivalente es la corriente que pues se está viendo que son iguales en las tres resistencias conectadas en serie. A esa corriente la voy a llamar corriente tal como I. No hay necesidad de muchas leyes, simple razonamiento. La corriente, si por acá es 5 amperes, por acá también debe salir 5 amperes. Eso es lo que observo por acá. 5 amperes. Si por acá veo 3 amperes, 3 amperes. ¿Correcto? La corriente no disminuye o aumenta, no. Tengan mucho cuidado. ¿Listo? La diferencia potencial entre estos puntos sería la diferencia potencial aquí. Será la corriente por la resistencia equivalente. La diferencia potencial en esta resistencia será la corriente por la resistencia. La diferencia potencial aquí será la corriente, que es la misma, por la resistencia. La diferencia potencial acá será igual a la corriente, que es la misma, por esta resistencia. Tanto aquí tienes la corriente I, como acá también tienes I, aquí también hay I, y se cancela la corriente que es común. Aprovechar esa información, esa propiedad. En serie la corriente es la misma. Y al final te va a llegar una expresión, vas a llegar a una expresión que te dice que la resistencia equivalente es la suma de las resistencias que están conectadas en serie. En mi ejemplo estoy planteando 3, puede ser 4, 5. Es fácil de determinar la resistencia equivalente. Es una sencilla suma. Pero ¿qué más podemos aprovechar aquí? A ver, yo tengo acá un conjunto de 3 resistencias conectados en serie. Y este sistema está conectado a una fuente. Voy a poner una fuente, una pila de 30 volts. Al colocar por acá una diferencia potencial de 30 volts, voy a hacer pues que por acá se presente corriente. Aquí está el punto de mayor potencial, el punto de menor potencial. Es importante, ya muchas veces es importante saber qué punto está a mayor potencial, ya que la corriente, ¿te acuerdas? La corriente siempre se orienta, se sobreentiende corriente convencional, flujo de cargas positivas, de aquí en adelante. La corriente siempre se orienta de mayor a menor potencial. De mayor a menor potencial. Esas 3 resistencias me van a dar una sola denominada resistencia equivalente. ¿Cuánto viene a ser esa?
2 más 3, 5 más 5, 10. 10 ohm. Esta resistencia de 10 ohm, ¿qué corriente hay? Sabemos que está conectado a 30 volt. Yo quiero averiguar cuánto es esa corriente, que es la misma corriente por aquí. Aplico la ley de Ohm. Con la ley de Ohm tengo la corriente multiplicado por la resistencia, va a ser igual a la diferencia potencial. Diferencia potencial 30 volt entre resistencia 10. Y ya tengo la corriente. 3 amperes. Conociendo ya la corriente, ya puedo conocer también que cuánto es el voltaje acá. Nuevamente la ley de Ohm. Nuevamente la ley de Ohm. La ley de Ohm acá voy a determinar la diferencia potencial. La diferencia potencial, a ver por aquí, ¿cómo determino la diferencia potencial? Simplemente multiplico la corriente por la resistencia. Como la corriente se conoce es 3 amperes y la resistencia es 2 ohm, 3 por 2, 6. Aquí la diferencia potencial es 6 volt. ¿Correcto? ¿Cuánto viene a ser la diferencia potencial acá? Será la corriente, que es 3, por la resistencia 3, 9 volt. ¿Cuánto es la diferencia potencial acá? La corriente, que es 3, por la resistencia 5, 15 volt. 6 volt más 9 volt más 15 volt me da 30 volt. Ahí está. Se verifica, ¿no? ¿Listo? Dejemos ahora la resistencia en serie, que tiene sus desventajas, como también sus ventajas. Al final lo vamos a ver. El más usado es la conexión en paralelo. Puedo tener 2 o 3 resistencias en paralelo, mientras que en conexión en serie la corriente es la misma. En paralelo presenta el mismo voltaje, presenta la misma diferencia de potencial, que de manera práctica voy a decir voltaje. ¿Quedamos? Voltaje. Esta resistencia con esa resistencia voy a hacer que se conecten en paralelo. Listo. Conexión en paralelo. ¿Cómo yo sé que están en paralelo? No pienses porque están en segmentos paralelos. No, por eso no se dice que están en paralelo. Presentan el mismo voltaje. ¿Qué es voltaje? Es algo práctico, ¿no? Presentan la misma diferencia potencial. ¿Sí o no que gracias a esta teoría, si este punto es A, este también es A, este también es A. Si este punto es B, esto es B, esto es B. ¿Qué puedo afirmar? Para la resistencia R1, mira los extremos, A y B. Para la resistencia R2, también los mismos extremos, A y B. Si acá, por ejemplo, es 6 volt y acá 2 volt, la diferencia es 4 volt. 6 y 2 acá, la diferencia es 4 volt. Los voltajes son iguales. Es una conexión en paralelo. No solamente puedo tener 2 resistencias en paralelo, puedo tener 3, 4, 5. Acá, por ejemplo, estos 3 están en paralelo. Entonces, ¿qué voy a plantear por acá? Este sistema de 3 resistencias en paralelo lo voy a reemplazar por uno solo, que va a transformar, que va a disipar la misma energía eléctrica que este sistema. Y esa resistencia que va a disipar la misma cantidad de energía es llamada resistencia equivalente. ¿Ya? Entonces, estos 3 lo voy a llevar a una sola resistencia. Parecido a esto, vamos a utilizar para ello la siguiente propiedad, que es bastante intuitiva, no hay necesidad de conocer más cosas. Si por aquí, por ejemplo, se está presentando esta corriente I, ya te dije, haz la comparación de la corriente con el flujo de agua en una tubería. Este flujo de agua se divide y luego se junta, haciendo que por acá también sea I. ¿Quedamos?
No pienses que la corriente disminuye porque hay resistencia. Cuidado. Esta corriente se va a dividir en corriente por aquí I1 y 2. No puede desaparecer. La corriente se divide en este punto y luego se vuelve a juntar ya en otro punto. ¿Listo? La corriente I es igual a I1 más I2 más I3. Pero la corriente ¿a qué es igual? ¿Qué es igual? A ver. Ponte a pensar ¿a qué es igual la corriente? Mientras tanto, voy colocando esto. La corriente I es I1, I2 e I3. ¿Ya? ¿Te acordaste? A ver, despeja corriente. Es voltaje entre resistencia. Esta corriente, ¿ya? Es I, es la que está presentándose aquí, que luego va a salir. Esa misma corriente se presenta en el equivalente. ¿Correcto? Ahora sí te acuerdas. La corriente será la diferencia potencial entre la resistencia. Diferencia de potencial entre la resistencia. ¿A qué es igual ello? Es igual a la corriente I1. La corriente I1 será la diferencia potencial entre la resistencia. Como están en paralelo, las diferencias de potencial son iguales. La resistencia R1 más corriente 2, que viene a ser la diferencia potencial, que es la misma, entre la resistencia R2. Creo que ya captaste la idea. El último, igual, diferencia potencial entre la resistencia R3. Si hubiese otra resistencia más, sigo adicionando. Gracias a que las diferencias de potencial son iguales, se cancelan. ¿Y cuál fue la intención de hacer todo esto? Además de recordar la ley de Ohm, ¿ya? Y no está difícil la ley de Ohm, además de recordar la ley de Ohm, me permite conocer la forma de hallar el equivalente de una conexión de resistencias en paralelo. ¿Listo? Un caso especial es cuando tú solamente tienes dos resistencias, también puedes decir resistores, dos resistencias en paralelo. A ver, con un poquito de matemática, haz la operación con estos dos solamente, esto bórralo, y al final con estos dos tendrás que la resistencia equivalente para dos conectados en paralelo es el producto sobre la suma. Por ejemplo acá, ¿qué pasa si esto es 6 ohm, 3 ohm? 6, 3, 6, 3. 6 por 3, 18. 6 más 3, 9. 18 entre 9, 2 ohm. Cuando tú conectas 6 y 3 en serie, ¿cuánto te daría? Por aquí, ¿me puede ayudar esto? 6 y 3 en serie, ¿cuánto te va a dar? La suma, 6 más 3, 9. Pero cuando lo conectas en paralelo, 6 y 3 te va a dar ¿cuánto? 2. Mira, la conexión en paralelo siempre resulta ser de menor resistencia que en serie. Otros números que puedes manejar quizás sea cuando sean de igual valor. Por ejemplo, 4 ohm, 4 ohm. 4 por 4 entre 4 más 4. 4 por 4, 16. 4 más 4, 8. 16 entre 8, 2. 2 es la mitad de 4, mira. 4 y 4, la resistencia equivalente vale 2. 10 y 10, el equivalente 5. En general, R mayúscula, el equivalente R medios. ¿Y qué pasa si en vez de tener solamente dos resistencias iguales en paralelo, tuviese 3? R, R, R. O quizás 4. R, 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 R. O N. Si tenemos N resistencias iguales en paralelo,
El equivalente simplemente será el valor de R dividido entre el número de resistencias. Por ejemplo, ¿qué pasa si esto es R? El equivalente será R sobre 3. Si tuviese 5, R sobre 5. ¿Listo? En nuestros hogares, las conexiones, toda la instalación eléctrica en casita o el lugar donde estás habitando, ya están dispuestos de tal manera pues que los artefactos eléctricos ya trabajen siempre con conexión en paralelo. ¿Qué pasa si hubiese conexión en serie? Es que si hay una conexión en serie y uno de ellos no deja pasar la corriente o se desconecta, ya no habría corriente en el otro, dejaría de funcionar. Por eso las conexiones se hacen en paralelo. Aquí en Perú trabajamos con 220 volt de conexión. Acá yo tengo una instalación que esto, por ejemplo, en este momento que esté funcionando una secadora eléctrica, una plancha eléctrica, una cocina eléctrica, otro artefacto electrodoméstico. En este momento, ¿cuánto de corriente está presentándose en la secadora? En la secadora se está presentando una corriente que viene a ser igual a la diferencia potencial. La diferencia potencial, ¿cuánto viene a ser? Si este punto es A, acá también es A. Aquí también tiene el potencial A. Si este punto tiene potencial B, acá también tiene potencial B, acá también. Te das cuenta que la secadora está sometida a una diferencia potencial B a B. Entre la resistencia te da la corriente. ¿Y cuánto es la diferencia potencial entre los extremos A y B? Viene a ser de 220 volt. ¿Cuánto viene a ser la corriente en la plancha? La corriente en la plancha eléctrica, lo estoy llamando I2, será la diferencia potencial A. Gracias a que la conexión está en paralelo, la diferencia potencial que está recibiendo la plancha eléctrica también es la que se suministra. Y para hallar la corriente en la plancha divido esa diferencia potencial entre la resistencia. Y así puedo seguir haciendo más conexiones. ¿Qué pasa si de pronto desconecto la plancha? Si desconecto la plancha, sigue funcionando la secadora. O la secadora se desconecta, desconecto, pero igual sigue funcionando la plancha. Por eso en casa siempre las conexiones, las instalaciones están para que todo se conecten, valga la redundancia, en paralelo. Hemos hablado de que la resistencia equivalente es aquella que va a transformar o disipar la misma energía que el sistema. Esta energía eléctrica que se transforma en otra forma de energía, por ejemplo calor, lo vamos a ver en lo que es potencia eléctrica. A continuación hablaremos de la potencia eléctrica. En la parte de mecánica han visto pues que la potencia es la cantidad de energía por unidad de tiempo. ¿Pero qué energía? La energía que se transforma o se transfiere. Algunos también pueden indicar que la potencia es la cantidad de trabajo por cada unidad de tiempo. Como la unidad de tiempo a utilizar es el segundo, sistema internacional, entonces la potencia vendría a ser la cantidad de energía transferida o transformada por cada segundo. En nuestra parte de potencia eléctrica, la energía al cual va a hacer referencia va a ser la energía eléctrica. Veamos. Esta es una porción del conductor en donde se está presentando la corriente eléctrica. ¿Está bien? La corriente eléctrica, flujo de o movimiento orientado de partículas electrizadas. Estas partículas, cuando se trasladan desde A hasta B, es debido a una fuerza eléctrica. El campo eléctrico, entonces, mediante una fuerza eléctrica, está arrastrando esas partículas. Obviamente no se mueven en línea recta, sino que van a chocar con los átomos del material. ¿Y ese choque qué implica?
que los átomos van a aumentar su vibración. Toda esa cantidad de energía que las partículas adquieren debido al trabajo del campo, ¿dónde lo van a invertir? Lo van a invertir pues en las vibraciones de los átomos. Este material ofrece una cierta oposición, una cierta resistencia. Valor R, ahí está la representación. Aquí tengo la corriente, intensidad y corriente, es lo correcto, pero de manera práctica voy a decir corriente, el cual viene a ser carga entre tiempo. ¿Quién está arrastrando las cargas? El campo eléctrico. Entonces, el trabajo del campo eléctrico desde A hasta B, viene a ser pues que la cantidad de energía que se va a invertir en aumentar las vibraciones de las partículas. O sea, las partículas del material van a incrementar su energía interna. En la parte de calorimetría o fenómenos térmicos, cuando las partículas aumentan su vibración, decimos pues que está incrementándose su energía interna, está ganando calor, decimos, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde va a aparecer ese calor en el material conductor? Debido a los choques de las partículas electrizadas con los átomos. La cantidad de energía que se va a transformar va a ser igual al trabajo del campo eléctrico desde A hasta B. La unidad de la energía viene a ser el Joule. Esa cantidad de energía viene a ser pues la cantidad de calor que se va a presentar en este elemento. Estoy considerando solamente que se presenta calor, pero hay particularidades. ¿Qué pasa si la resistencia es muy grande? Como en los filamentos de las bombillas de incandescencia. Además de calor, también se va a presentar lo que es luz. O sea, tengo energía calorífica y energía luminosa. No voy a considerar energía luminosa, solamente calor. Normalmente se le representa con la letra Q. ¿Listo? El trabajo del campo eléctrico, ¿te acuerdas? Es la cantidad de carga multiplicado por la diferencia potencial. Desde A hasta B, inicio-fin, ¿te acuerdas? En la primera parte electrostática, ¿ya? Podría ser la diferencia potencial. El trabajo del campo desde A hasta B será diferencia potencial es A o B. Carga que es arrastrado por el campo por la diferencia potencial va a ser igual a la cantidad de energía transformada, y eso viene a ser la cantidad de calor. Entonces, si yo quiero saber cuánto calor se genera, debo utilizar esta expresión, pero no suele utilizarse bastante esa expresión. Vamos a seguir trabajando acá. Si esta energía lo divido entre el tiempo, si una cantidad en Joule lo divido entre segundo, Joule por segundo es el watt, ¿cierto? Entonces, la energía entre tiempo se denomina potencia. Tendría pues energía entre tiempo, potencia. Si esto lo estoy dividiendo entre el tiempo, acá también entre el tiempo. ¿Te acuerdas? Carga entre tiempo, Coulomb entre segundo, que se lee Coulomb por segundo, que viene a ser intensidad de corriente. Y esta es la diferencia de potencial entre los extremos del conductor. Cuidado, esto no es potencial, es una diferencia potencial. De manera práctica puedes decir voltaje. Algunos también llaman tensión eléctrica, ¿ya? Nos quedamos con un término práctico y sencillo, voltaje. Potencia en este elemento es igual a la intensidad de corriente por el voltaje. La unidad de la potencia, ¿cuál es? Si de la intensidad de corriente es ampere, diferencia potencial es el volt, esto es, en unidades del sistema internacional, el watt. La unidad para, vamos a ponerlo de esta manera, la unidad para la potencia viene a ser el watt.
¿Cuál es el símbolo? La letra W en mayúscula. También hay kilowatt, también hay miliwatt. Ya, no existe watts, no se dice megawatts o peor, megavatio, no, es el watt. 1000 watt, 100 watt, 20 watt. ¿Listo? La energía está en joule y esto está en segundos. ¿Te acuerdas que cuando comenzamos a estudiar los fenómenos térmicos, los fenómenos relacionados con el calor, también había una unidad para la energía calorífica, la caloría? Inclusive hay una equivalencia entre joule y caloría. ¿Qué te parece si esta cantidad de energía no lo expresamos en joule, sino en caloría? Si es que tú trabajas en joule, ¿cómo sería? La cantidad de energía en joule será la intensidad corriente por el voltaje multiplicado por el tiempo, todo en unidad del sistema internacional. Entonces, por acá, la cantidad de calor será igual ¿a qué se igual la cantidad de calor? El tiempo que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿cierto? Acá en borrador será tiempo, intensidad corriente, diferencia potencial. Está expresado en joule. Esta cantidad de energía en forma de calor está expresada en joule. Acuérdate, segundo, ampere, volt. ¿Listo? Pero también sabes la ley de Ohm. La diferencia de potencial es la intensidad corriente por la resistencia. Nos quedamos con esa expresión. Para determinar cuánto de calor se presenta por acá, será igual a la intensidad corriente elevado al cuadrado por la resistencia por el tiempo. ¿En qué unidades está la intensidad corriente? Ampere, esto está en ohm, esto está en segundo. Todo esto te va a salir la energía en joule. Entonces puede haber una pregunta donde te pida la energía en joule, como también en caloría, dependiendo del contexto, dependiendo de lo que te pidan. Cuando yo quiero una cantidad que está en joule, quiero llevarlo a caloría, recordar la transformación. Un joule, ¿a qué es igual? Un joule, ¿a qué es igual? A 0,24 calorías. Si esto está en joule, lo quiero llevar pues a caloría, multiplico por 0,24. Y esto ya estará pues que en unidades de caloría. ¿Listo? Muy bien. Una aplicación así real podría tratarse de esto. Tengo acá, si logran ver, las especificaciones técnicas son valores nominales. Además de la marca, me dice por ejemplo 40 watts. Bueno, esto simplemente te está diciendo que trabaja con 220 volts, ¿no? Es una en corriente alterna. Bueno, ya son cosas ya que podemos ver más adelante, que es lo que se denomina corriente alterna. Considerando solamente nosotros esta parte, 40 watts, tendríamos 40 watts equivale a escribir 40 joules por segundo. Interpretemos esto. ¿Qué te parece? No está difícil. Cuando esto está conectado a 220 volts, en cada segundo va a transformarse 40 joules de energía eléctrica. Es energía eléctrica que tú consumes y pagas a la empresa proveedora de electricidad. Por cada segundo encendido o prendido, vas a consumir, vas a transformar 40 joules de energía. 2 segundos, el doble, 80 joules. ¿Cierto? Claro, en este caso, por ejemplo, la energía eléctrica se está transformando además de calor, porque esto
si te acercas sientes ese calor, también voy a tener energía luminosa. Muy bien. Se denomina el efecto Joule al fenómeno en donde pues la energía eléctrica se transforma en energía calorífica. Y consecuencia del efecto Joule tenemos la ley de Joule. La cantidad de calor que se disipa o se presenta o se obtiene en una resistencia es directamente proporcional al cuadrado de la intensidad de corriente, directamente proporcional a la resistencia eléctrica y directamente proporcional al tiempo. Esta es la ley de Joule. Muy bien. Propiedad. Tengo aquí un sistema constituido por varias resistencias. Si gustas puedes llamarlo también resistores. Tengo varias resistencias. Y los extremos A y B. Extremos o bornes. Ahí está. A, B. Y acá solamente es puras resistencias. Pueden estar algunas conectadas en serie, otras en paralelo. Otros tendrán quizás otra forma de conexión. La idea es que acá hay un conjunto de resistencias. La corriente que está haciendo su ingreso por acá también va a salir por aquí. No pensar que la corriente, entre comillas, se gasta. No. No piensen que si por acá veo que entra 5 amperes, por acá debe salir menos, profesor, porque hay resistencia y la resistencia hace que se pierda corriente. No se piensa así. Lo que se pierde es energía. ¿Te acuerdas? El efecto Joule, se pierde energía. Si quieres puedes decir se pierde potencia también. ¿Ya? Se pierde potencia. Pero la corriente no, se mantiene. Tú ya conoces cómo reducir este conjunto de resistencias y llevarlo a uno solo. ¿Cómo se denomina? Resistencia total o resistencia equivalente. Acá tengo la corriente que está haciendo su ingreso por el punto A, ya no te molestes, y está saliendo por el punto B. Tú puedes verificar, ¿ya? Y lo puedes hacer ¿cómo? Empezando con 2 resistencias en serie, en paralelo, luego 3, donde de esos 3, 2 están en serie y están en paralelo con un tercero. Puedes hacer las combinaciones que tú deseas, puedes aumentar 4 resistencias, 5, lo que sea. Fácil de demostrar que la potencia que disipa el sistema es igual a la potencia que disipa la resistencia equivalente. Listo. Si acá, por ejemplo, me dijeran cuánta potencia se disipa en el conjunto de resistencias, simplemente ¿qué hago? Me concentro en buscar, en encontrar la resistencia equivalente. ¿Te acuerdas? ¿Qué se hace cuando están en serie y cómo se reduce? Se suma. Y cuando están en paralelo, con las inversas. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? Muy bien. Y con eso llegas al equivalente. Y la potencia del equivalente es la potencia del sistema. Ahora vamos a ver la potencia eléctrica en una fuente o pila o batería. ¿Ya? ¿Qué pasa en las baterías, en las pilas? Lo que sucede es que cuando se hace la conexión, cuando se hace un circuito con esta pila, en la pila se va a activar una reacción química. Una reacción del tipo reducción-oxidación, el llamado redox. Esa reacción química hace pues que se transforme energía química de la pila en energía eléctrica, movimiento de cargas. Aquí entonces hay transformación de energía. Claro, no voy a llamar potencia química, voy a llamar potencia eléctrica también. Aquí están los polos, sabemos muy bien que estos signos te dicen qué parte de la pila está a un potencial bajo y qué parte de la pila está a un potencial alto. La representación de esta pila lo tengo de esta manera, una pequeña, ahí están 2 líneas, una delgada y otra gruesa, polo positivo, polo negativo. Considerando pues que la corriente tiene la misma orientación de la polaridad, considerando que la corriente tiene la misma orientación que la polaridad de la pila, ¿ya? Voy a determinar la potencia. Voy a utilizar esto, la energía que entrega la pila
es igual al trabajo del agente externo, o sea, la pila es el agente externo. Aquí está pues el conjunto de resistencias. Para que haya corriente acá, debo conectar acá una pila. La pila es el agente externo. Entonces, el trabajo del agente externo, ¿en qué consiste? En dar energía a las cargas que están por acá para llevarlos hasta acá. La pila lo que hace es elevar el potencial eléctrico de las cargas. Le da energía por cada unidad de carga. La energía por cada unidad de carga es el potencial. Entonces, la pila lo que hace es elevar el potencial. Trabajo externo de V hasta A. Y el trabajo, ¿te acuerdas? En la parte electrostática es la carga por la diferencia potencial. Desde V hasta A. Listo. Trabajo el agente externo de V hasta A es carga que se arrastra por el potencial en A menos potencial en B. La misma idea que hice por acá. Dividir esto entre el tiempo. Energía entre el tiempo. Trabajo entre el tiempo es potencia. Lo mismo, divido esto entre el tiempo, entre el tiempo, entre el tiempo y tengo la potencia. ¿Y qué es carga entre tiempo? Carga entre tiempo viene a ser intensidad y corriente. Aquí está. Profesor Alfredo, ¿es igualita a la expresión por acá? Sí, es igualita a la presión por ahí. Entonces será la potencia que entrega la pila al circuito es igual a la intensidad de corriente, lo voy a poner por aquí, multiplicado por la diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial, para el caso de tener pues una pila, suele representarse de esta manera. Ahí está. Entonces, esta diferencia de potencial recibe el nombre de fuerza electromotriz. FEM, fuerza electromotriz. Es el nombre que le dio hace mucho tiempo Alessandro Volta cuando en el año 1800 le presenta a Napoleón Bonaparte su obra. Eran unos elementos metálicos y era especie de discos, entre disco y disco había paños humedecidos con solución salina que los apiló, los puso uno sobre otro y generaban pues que una diferencia potencial. Entonces cuenta la historia que Alessandro Volta, al plantearle esto a Napoleón Bonaparte, le dice que esto le brinda fuerza electromotriz, hace mover a las cargas. Todavía no se había descubierto los electrones, pero ya se tenía una idea de lo que es el fluido eléctrico, eso que viajaba en los elementos conductores. De ahí viene el nombre de fuerza electromotriz o FEM. Listo. Nota. Tengan presente eso. Para un sistema de una fuente y un conjunto de resistencias, bastantes ejercicios van a ver así. Una fuente de voltaje, a veces de manera práctica dicen es una fuente de corriente. Claro, es que la corriente ya es el efecto ya. Lo correcto sería que esto es una fuente de voltaje. Esto te brinda voltaje. Y ese voltaje aquí va a hacer que se presente corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica, digamos que sea ahí. Bueno, ya sabemos que si por acá ingresa ahí, por acá salí. Y aquí hay un sistema de resistencias. Varias resistencias. La energía que entrega la fuente se disipa o transforma. Esto entrega energía. ¿Ya? Entonces, esta energía, ¿a dónde va? Al conjunto de resistencias. Pero ese conjunto de resistencias, ¿se va a quedar con la energía? No, ¿verdad? Lo va a llevar al exterior, lo disipa. ¿Cierto? Se disipa en el sistema de resistencias. Si acá la pila brinda por cada segundo 20 Joule, en cada segundo entonces en el sistema se disipará 20 Joule. La potencia que
de la fuente viene a ser la potencia que disipa la resistencia equivalente. ¿Correcto? O puedes decir la potencia que disipa el sistema. Muy bien. Adicionales. La llamada rapidez de arrastre. Cuando en un conductor se establece una diferencia potencial, en este se va a presentar una corriente. Y esa corriente que es movimiento de partículas electrizadas. Esas partículas electrizadas tienen una rapidez promedio o valor medio, digámoslo así. No viajan con línea recta ni tampoco con velocidad constante, sino que avanzan, chocan, rebotan, avanzan, chocan, rebotan y así. Cada partícula tiene una trayectoria al azar, pero todo el conjunto avanza como si, por ejemplo, yo tuviese una caja y dentro de la caja tengo encerrada bastantes abejas. Cada abeja se mueve al azar, pero yo comienzo a mover la caja y la caja avanza junto con las abejas. En este caso, las abejas avanzarán junto con la caja. Pero no estoy diciendo que la abeja viaje en línea recta. Esa rapidez que tiene el conjunto, entre comillas, la caja, es la rapidez de arrastre de los electrones libres. Esa rapidez es pequeña. No piensen que los electrones viajan a la velocidad de la luz en un alambre. Cuando hay corriente, por ejemplo acá, cuando hay corriente, no piensen que el electrón viaja a la velocidad de la luz. No. Lo que pasa es que los electrones, al ser arrastrados por el campo, chocan con los átomos, retroceden y nuevamente son impulsados por el campo, chocan, retroceden, pero están avanzando. Más o menos, la rapidez de arrastre en promedio, dependiendo bastante de los metales, en promedio está entre 1 y 2 metros por hora. Imagínate que a ti te dijeran, tienes 1 hora para moverte 1 metro. 1 hora para moverme 1 metro. 1 metro más o menos sería de aquí hasta aquí. Ese es 1 metro. ¿Ya? A ver, de nuevo. 1 metro sería más o menos de aquí hasta aquí. ¿Me ves? Ahora, tienes 1 hora para hacerlo. Imagina que este vídeo durase más de 1 hora. Entonces me movería más bien. Y acá todavía me estoy moviendo muy rápido, mira. Muy rápido. Seguramente voy a llegar pues en 3 minutos hasta 1 metro. Pero acá, ¿qué es? Es 1 o 2 metros por hora. Más o menos es la rapidez de arrastre. ¿Cómo voy a hallar la rapidez de arrastre? De esta forma. Vas a dividir la densidad de corriente, ¿te acuerdas? La densidad de corriente, cuya unidad es, acuérdate, la densidad de corriente es intensidad de corriente entre área, o sea, es amper por metro cuadrado, dividido entre la carga del electrón en valor absoluto, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, por un N mayúscula. El N mayúscula no es número de electrones, no, es el número de electrones libres, sí, pero es número de electrones libres por cada metro cúbico de conductor. El metro cúbico, que viene a ser la unidad del volumen. Esto viene a ser la densidad volumétrica de electrones libres. Si quieres, repite el vídeo o anota. Es la densidad volumétrica de electrones libres en el metal, en el material. Puede ser una cantidad bastante grande. Por ejemplo, si yo tengo cobre, aluminio, oro, en 1 metro cúbico de aluminio, ¿cuántos electrones libres tengo? Es una cantidad grande. Esa cantidad va acá. ¿Listo? 2. Para una fuente real. Una fuente real. Mientras no nos digan nada, siempre consideramos una fuente ideal. ¿Qué significa considerar una fuente ideal? Que no hay resistencia interna. Pero las fuentes, cuando comienzan a trabajar
Es decir, cuando tú instales la fuente para que haya corriente en un sistema, la misma fuente ofrece cuando se presenta, mientras no te digan nada, vas a tener una fuente ideal. No hay resistencia interna. Pero lo normal es que se tenga una resistencia interna, ¿cierto? Cuando las cargas se presentan en la pila va a ofrecer también una cierta dificultad, una oposición. Esa oposición se le va a asociar a esta resistencia interna. Cuando yo quiero hallar la diferencia potencial entre los extremos, entre sus bornes o extremos, ¿qué hago? Resto potencial en A menos potencial en B. ¿Esto a qué es igual? Si no hubiese resistencia interna, si esto lo borro, la diferencia potencial justo vendría a ser igual a la fuerza electromotriz. Ahí está, FEM. Fuerza electromotriz. Pero debido a que presenta una resistencia interna, la diferencia potencial entre los extremos será esa FEM y le vas a restar la diferencia potencial en esta parte, que será igual a la corriente que circula a través de la fuente, a través de la pila, multiplicado por la resistencia interna. ¿Qué viene a ser esto, señores? Esto viene a ser la llamada FEM o fuerza electromotriz. Las pilas o baterías también se calientan, o sea, sigue presentándose, ¿no?, el efecto Joule. Siempre la resistencia, siempre en todo elemento conductor, hasta en los aparatos electrodomésticos, siempre va a haber pues oposición, resistencia, se va a presentar lo que es el calor. Una gran aplicación, y para terminar esta parte de electrodinámica 1, y ya sabes, el siguiente vídeo, y si no lo tienes, ¿qué esperas? Puedes informarte más, ¿ya? Tenemos ahí siempre quien te atiende al WhatsApp 927-126-221. Ahí te van a atender para los próximos vídeos o los vídeos pasados, anteriores. Vamos a terminar esta parte con un ejemplo del efecto Joule, que seguramente, ahí está, una secadora de cabello. La electricidad se va a transformar, energía eléctrica se va a transformar en energía calorífica. Aquí, la famosa secadora. Tienes para graduar qué nivel de calor deseas. El mayor nivel sería por acá. Más calor, menos calor. La secadora de cabello. Una aplicación del efecto Joule. Y con esto nos estamos despidiendo. Ahora sí vamos a pasar a desarrollar los ejercicios. Y como siempre, te deseo lo mejor y a seguir aprendiendo más. Éxitos.